Magnífica Humanidad, la primera encíclica de Robert Francis Prevost, ha sido celebrada como la oposición más fuerte hecha hasta ahora a los magnates de la tecnología. La prensa progresista ha subrayado que es una afirmación de la vida humana contra la inteligencia artificial. A pesar de que, sin moverse un palmo de la ideología vaticana, Prevost metió en el mismo saco el aborto, la eutanasia y el asesinato de inocentes, la carta se ha interpretado como un cambio de paradigma, una ampliación de la doctrina social de la Iglesia en un tiempo incierto. La IA, que ha sido una herramienta clave en el genocidio de Gaza y en los bombardeos de Irán, fue señalada por Prevost como una herramienta con un lado ambiguo, capaz de causar daño cuando no se orientan hacia el bien, dijo. Mientras Peter Thiel, de quien se ha dicho que ha calificado a Prevost como el Papa Woke o el Anticristo, aparece señalado como el villano del libro que es, el Papa presentaba su encíclica de la mano de otro varón de la inteligencia artificial. Chris Olah, cofundador de Anthropic, fue uno de los oradores invitados a la presentación de la encíclica papal. La presencia de Olah en el Vaticano dio muestra del espíritu de convivencia que preside toda la carta, porque el Vaticano no está en contra de la IA. Lo que plantea, en el mejor de los casos, es una aproximación a lo que ya se sabe sobre la capacidad mortífera de la inteligencia artificial, sobre su alto consumo energético y de recursos hídricos, o sobre la amenaza contra la clase trabajadora a través de la sustitución del trabajo humano por medio de modelos extensos de lenguaje. En el peor de los casos, como se ha dicho, toda la encíclica es un lavado de cara del Vaticano a una tecnología en la que tiene intereses que sí son de este mundo. El Instituto para las Obras de Religión, que es como se conoce al fondo de inversión del Banco Vaticano, ha creado 2 índices de 50 empresas que siguen los principios de la Iglesia. Y entre ellas están Meta, Amazon, Nvidia, Tesla o Apple. Es decir, algunas de las empresas que más han apostado por la inteligencia artificial y en casos como los de Meta y Amazon, los que han puesto la columna vertebral tecnológica para el genocidio en Palestina. Esto es lo que se conoce como una vela a Dios y otra al diablo. Que las ilusiones no nos desvíen de un principio de realismo, ni la más florida de las cartas va a esconder los intereses de una institución que nunca ha dejado de remar a favor de los intereses de los más poderosos. Ningún cambio ha venido nunca de la mano del Vaticano. A lo largo de la historia no se ha producido una transformación a favor de los pueblos de la tierra que no haya chocado con los intereses del Papa de Roma. Conviene no olvidarlo en un momento en el que la incertidumbre abre un campo enorme para el aprovechamiento de quienes hacen de la espiritualidad un negocio. De todo ello vamos a hablar este jueves 11 de junio de 2026 en Asalto. La actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Patricia Reguero, Yago Álvarez y Pablo Elorduy. Bienvenidos una semana más a este programa de actualidad. Hoy vamos a contar con 2 de las mayores especialistas sobre inteligencia artificial, como son Lorena Jaume Palasí y Ekaitz Cancela. Vamos a hablar de inteligencia artificial militar, de las amenazas en un mundo cambiante y, como habéis escuchado al principio, de la Iglesia de Roma. Pero primero vamos con nuestros ruegos y preguntas. Hoy me acompaña Sara Plaza. Hola, Sara. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Recordaros que seguimos en esta campaña por nuestra supervivencia. Si visitáis la web del Salto, habréis visto que la barra de suscripciones sigue avanzando, pero va lenta. Y os pedimos que os hagáis socias si podéis y que si no, que paséis los enlaces y que compartáis con vuestra gente querida nuestros contenidos, empezando por este podcast. ¿Vamos, Sara? Venga, al lío. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto. Hoy con Pablo Elorduy y Sara Plaza. Línea editorial. Sara, quedan 21 días para que se cierre el plazo para la regularización. Así es, quedan 21 días para que se cierre este hito que desde el Salto festejamos porque nos parece una muy buena medida y una consecución del movimiento antirracista, ¿no? Una regularización extraordinaria a la que se están acogiendo muchas personas. Pero mientras esto sucede, como línea editorial del Salto, nosotros tenemos que seguir posicionándonos en señalar, en no olvidar que se siguen sucediendo redadas en las calles, que se siguen cerrando a gente en CIES y que siguen sucediéndose vuelos de deportación.
Esto es lo que cuenta la pieza escrita por nuestra compañera Sarah Babiker, titulada Redadas racistas y deportaciones ensombrecen un proceso de regularización que entra en sus últimas semanas. Y es que mientras que estamos hablando ahora mismo, se está produciendo un vuelo de deportación que va hacia Bogotá y hacia Lima, y el pasado 19 de mayo, por ejemplo, hubo un vuelo hacia Senegal. La verdad es que mucho nos gusta mirar hacia Alice y hacia todo lo que hace Trump, pero resulta que en España los gobiernos más progresistas de la historia, porque esto hay que decirlo, han perpetuado este sistema de persecución a personas migrantes y lejos de acabar con él, pues siguen practicándolo incluso mientras festejamos esta regularización extraordinaria. Además, no solo esto, sino que las entidades denuncian prácticas turbias, deshumanas y asquerosas, como las citas trampa en las comisarías. Te llama la poli, tú estás sin papeles y te dicen que tienes un papelillo pendiente, te citan y te detienen y te intentan deportar. Nosotros siempre miramos también a dónde va el dinero y a qué empresas están colaborando con estos vuelos de la vergüenza de los que hablabas. ¿Cuáles son, Sara? Pues mira, en vuelos tenemos a Iberia, Air Europa o Royal Air Maroc. Y en vuelo charter, esto es comprando un avión íntegro y dedicándolo a esto, pues operan Air Nostrum y Evelop, que está relacionado con el Grupo Barceló. Y también tenemos a empresas que lo hacen por mar, como Transmediterránea, Balearia y Algeria Ferries. El artículo habla también de la situación en los CIE últimamente. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos cuenta Babiker de esta situación? Bueno, los centros de internamiento extranjero, esas cárceles para personas que no han cometido ningún delito, siguen funcionando a pleno rendimiento. Como ya sabéis, en estas prisiones, repito, que son para gente que no ha cometido ningún delito, simplemente encontrarse en situación irregular en el país, pues estas personas pueden estar hasta 60 días dentro de estas prisiones. Y se convierten además en un mecanismo de tortura, porque estas detenciones muchas veces no acaban en deportación, porque España no tiene capacidad para deportar a todo el mundo. Entonces hay gente que ha estado 1, 2 y hasta 3 veces dentro de estos centros de internamiento, salen y vuelven a entrar, y así sucesivamente. Y esto, Pablo, no para. Unas 1.800 personas son encerradas al año en estos centros, y según el último informe del Defensor del Pueblo de 2025, 6 de cada 100 personas que pasaron por los CIE denunciaron malos tratos. Como comentabas, estas prácticas no se dan únicamente en los Estados Unidos de Donald Trump, sino también en la muy civilizada Europa. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción suma. Cada donación cuenta. Respalda otra forma de hacer periodismo. Hazte socia del Salto. www.elsaltodiario.com. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast. elsaltodiario.com. Tema a fondo. So I just want to be clear. And also, Anthropic is run by an ideological lunatic who shouldn't have But that's not my question. My question is AI decision-making writ over large. what we do. Pete Hegseth, a quien acabamos de escuchar, entró en conflicto con Anthropic, el último gran emblema de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Anthropic es el creador de Claude, y en febrero de este año se convirtió en noticia porque sus responsables se negaron a dar capacidad de uso sin restricciones al gobierno de Trump de su principal programa. Anthropic se negó por 2 consideraciones éticas: el posible uso de su IA para la vigilancia masiva y la sospecha de que Claude podía usarse para el lanzamiento de armas completamente autónomas. Esa controversia ha convertido a la compañía de los hermanos Amodei en un modelo que se presenta como una IA amable frente a la visión protofascista de Palantir. En la misma semana que un responsable de Anthropic se sentaba junto al Papa de Roma para celebrar la encíclica en la que Prevost mencionaba los riesgos de la IA, trascendía a la opinión pública que Anthropic distribuirá su modelo de inteligencia artificial Mythos a varios países de Occidente, uno de ellos España. El llamado proyecto Glasswing, incluido en esa distribución de software, se introducirá en los sistemas de seguridad y defensa de más de 15 países para corregir y detectar amenazas de ciberseguridad. ¿Hasta qué punto Anthropic representa una IA militar ética? ¿Hacia dónde se dirige la carrera armamentística actual? ¿Qué significa la Carta Magnífica Humanidad en este contexto? Pues para hablar de ello hoy contamos con Lorena Jaume Palasí y Ekaitz Cancela.
Lorena Jaume Palasí, que es una experta investigadora independiente y una de las personas que más sabe de estas aplicaciones de inteligencia artificial de las que venimos a hablar hoy. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenos días, ¿qué tal? Lorena, a raíz del ataque de la escuela de Minas se ha puesto de relieve la capacidad que tiene de matar la inteligencia artificial militar, cosas que ya sabíamos, pero que con este caso pues yo creo que sí que se ha dado un paso más de parte del conocimiento público. Sin embargo, todavía creo que falta mucho por introducir este tema en la agenda pública. ¿Qué debe saber la sociedad sobre la IA militar que aún no sepamos o a lo que aún no estemos atentos? Creo que lo que es importante tener en cuenta es que todo sistema de automatización compleja, o sea, de esa susodicha IA, que no significa mucho, es más bien un nombre de marketing, pues todos estos sistemas son sistemas de escala, ¿no? Entonces, son sistemas que se utilizan para afectar a colectivos. Y con ello siempre son, como se dice en inglés, dual use, de doble uso. Es decir, cualquier aplicación comercial puede ser militarizada, que es lo que hemos visto con el ejemplo de los sistemas de Google, de Meta, también que han sido utilizados en el genocidio de Palestina. O sea, hemos visto aplicaciones comerciales tanto de Microsoft como de Amazon, como de redes sociales, que inicialmente estaban ideadas para uso comercial y que se han militarizado, porque ese es uno de los problemas esenciales de la IA. Es una infraestructura computacional y con ello, como toda infraestructura, tiene siempre una parte militarizable. ¿Hay una inteligencia artificial militar ética? Y dentro de esto, ¿es Anthropic una muestra? No. Muy bien. Entonces, ¿qué es Anthropic en este sentido? Porque sí que, bueno, pues a raíz de la controversia que han tenido en Estados Unidos, sí que ha parecido que esta empresa podía ser un contramodelo de los Palantir, etcétera, que ya conocemos y que sabemos su capacidad de destrucción, vamos a decirlo. Toda la tecnología de inteligencia artificial como sistema se utiliza siempre o solo tiene sentido cuando se trata de afectar a masas. Pero según nuestro concepto de derechos internacionales, en casos de conflictos bélicos es importante ser precisos y es importante solo atacar puntos militares, puntos de defensa, etcétera, y con ello a proteger a todo lo que es las capas de la sociedad civil, a todo lo que es infraestructura civil, como sean los hospitales, las escuelas, las bibliotecas, etcétera. Y en ese sentido, utilizar algo de escala masiva como la IA no tiene mucho sentido, ya de por sí. Es decir, el meter la inteligencia artificial dentro de una esfera militar ya indica que no se está utilizando por precisión quirúrgica, sino más bien para afectar a masas. Y eso ya es de por sí problemático. Entonces, da igual qué empresa sea, ya en su esencialidad, la idea de utilizar una empresa que utiliza inteligencia artificial para este tipo de contextos es problemático. Más problemático aún es el hecho de que Anthropic está utilizando una tecnología muy específica dentro del tema de la IA, que es la IA generativa, ¿no? Y este tipo de tecnología a nivel científico no cumple con las bases de replicabilidad, de transparencia y de todos los principios éticos que necesitamos en la ciencia para comprobar que algo tiene una base científica. Y con ello ya es de por sí cuestionable, no solo como tecnología, sino también como método. Hay que tener en cuenta que Anthropic intentó hasta el 2026 junto con Palantir y con Amazon, crear un sistema de defensa para el Pentágono en los Estados Unidos. Es decir, Anthropic nunca tuvo un problema con trabajar con compañías que ya eran conocidas como extremadamente problemáticas y altamente belicosas como Palantir. Es decir, Anthropic lo que intentó impedir es que Trump tuviese acceso a su código sin ningún tipo de restricciones. Ahí fue donde hubo un conflicto desde el que a nivel comunicativo Anthropic se intentó distanciar,
de todo lo que había hecho hasta ese momento, explicando que tenían algún tipo de conciencia moral, por lo cual se estaban retrayendo del contrato que habían perseguido ellos mismos durante años, porque Anthropic lleva una estrategia muy clara de cooperación estructurada con todo lo que son infraestructuras militares y de defensas desde hace años. Entendido. Entonces, Anthropic, que la semana pasada anunció que iba a dar acceso a uno de sus programas, a uno de los más importantes, a una serie de países, entre los que se cuenta España, que también por eso estamos haciendo este podcast, tiene todas estas características. ¿Qué debería hacer? ¿Qué posición debería tomar Europa? ¿Qué posición debería tomar España con respecto a estos usos, a esta expansión de empresas como Anthropic? Palantir también tiene algunos contratos con el sistema de defensa de España, pero ¿hacia dónde tiene que ir Europa en el uso de este tipo de inteligencia artificial militar? A ver, lo que tenemos que entender es que este tipo de compañías lo que buscan es integrarse en la infraestructura nacional de cada Estado miembro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque una vez integradas en la infraestructura, se crean dependencias. La infraestructura lo que hace es crear dependencia, pero con ello también vulnerabilidad. Entonces, el hecho de que estamos adoptando una empresa que utiliza una tecnología a nivel científico altamente cuestionable es para nosotros una vulnerabilidad y no estamos ganando nada. Al contrario, estamos viendo a nivel científico que este tipo de tecnologías de IA generativa no solo les falta la base generativa, sino que crean un de-skilling. O sea, a nivel cognitivo, la gente se confía demasiado en estas tecnologías y dejan de utilizar sus propias capacidades cognitivas de reflexión. Asimismo, también a nivel científico estamos viendo pues, que este tipo de tecnologías necesitan una cantidad masiva de otras infraestructuras altamente vulnerables como son las infraestructuras de electricidad y agua. Y con ello pueden llegar a crear conflictos nacionales internos, como ya estamos viendo en según qué zonas de los Estados Unidos, como es el caso de la zona de Utah, que está planeando la creación de un centro de datos hyperscale, o sea, un campo de datos enorme, que va a requerir unos 9 gigavatios de electricidad al año, que eso es como 3 veces más de los que requerimos en España, el consumo total español, y con ello ya se están creando tensiones a nivel nacional, a nivel local. Lo que deberíamos hacer es rescindir de este tipo de tecnología que ni siquiera tiene una base científica. Estamos dejándonos manipular muchísimo por metodologías que ya conocemos de la dinámica de la bolsa, de la psicología de todo lo que es las inversiones financieras, ¿no? En las que pues, se crea un pánico de que tenemos que comprar esto porque esto es progreso, porque si ahora no lo hacemos vamos a perder dinero, etc. Y este tipo de dinámica, eso ha sido algo en el que tanto Palantir como OpenAI, Anthropic y otras compañías que están vendiendo este tipo de tecnologías han tenido mucho éxito en convencer y fascinar con este tipo de tecnología. Y esto nos recuerda un poco a la época en la que Oppenheimer estaba hablando de la bomba atómica, ¿no? De que esto es un mal necesario, hemos creado algo efectivo, terriblemente efectivo, y si lo crean los demás va a ser peor, entonces tenemos que crearlo nosotros, tenemos que tenerlo nosotros para impedir un mal mayor. Y esto nos recuerda a pues, retóricas que ya son bastante antiguas, ¿no? O sea, en la historia de la filosofía, Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, habla del Leviatán, del Estado, como un monstruo necesario para impedir la guerra mundial, ¿no? Y esa retórica pues, se usa cuando se crea la bomba atómica, y ahora se usa una retórica similar para hacer creer a los gobiernos pues, que es algo necesario, pero realmente lo que un gobierno está haciendo cuando se adopta este tipo de tecnologías es crear vulnerabilidades internas, crear dependencias y realmente debilitar su posición defensiva porque va a tener que priorizar determinadas infraestructuras adicionales para el uso de este tipo de tecnología, de la cual aún no tenemos prueba científica, un consenso científico de que esto realmente funciona. La ONU ya advirtió del potencial tan peligroso de la IA militar y ahora ha sido una encíclica del Papa la que ha pedido restricciones éticas más rigurosas respecto a la dignidad humana y el carácter sagrado de la vida. La ONU no ha tenido hasta ahora capacidad de influencia. ¿Crees que León XIV sí puede tener algo de influencia sobre quienes toman las decisiones de seguir en esta carrera armamentística? Lo que a mí me parece irónico es que
El Vaticano, precisamente a finales de febrero, sacó dos índices de fondos de inversiones que estaban alineados con los valores católicos, en los que listaban a 50 compañías en los Estados Unidos y 50 compañías en la eurozona que se alineaban con los valores católicos. ¿Y quiénes son esas compañías? Amazon, Meta, Tesla, Nvidia, Apple. Es decir, todas las compañías que están jugando un rol dentro de todo lo que es el desarrollo de diferentes aspectos armamentísticos. Lo que también llama la atención es que la encíclica habla de que la IA es una realidad social que hay que aprender a coexistir con ella. Entonces, lo que me llama la atención es que, al contrario de lo que hace Amnesty International en su último reporte, es que quieren prohibir la IA generativa, porque no le ven ni la base científica, porque ven los gastos y los costes climáticos y porque también ven el abuso que este tipo de tecnología produce con las personas que se requieren para corregir estos datos, para anotar estos datos y mantener más o menos los sistemas dentro de un control muy mínimo y casi ínfimo en comparación con la cantidad de millones de datos que este tipo de sistemas trabajan. Pues la mano de obra para tener este tipo de bases de datos bajo control es prácticamente un trabajo de Sísifo, ¿no? O sea, es prácticamente imposible de controlar este tipo de sistemas. Teniendo todo esto en cuenta, Amnesty dice que habría que prohibirlos y a nivel ético todos los argumentos están en la mesa que apoyan la conclusión de Amnesty Internacional, pero el Papa y el Vaticano no hablan de eso, sino que hablan de la inevitabilidad de la IA e intentan ofrecer pues una especie de reconciliación con la IA. La pregunta que yo le haría al Vaticano es ¿por qué están creando infraestructuras fiscales con las que deciden cuál es el Big Tech bueno? Y están creando, por así decirlo, infraestructuras que lo que hacen es favorecer precisamente ese Big Tech que parecen o que dicen querer criticar. Al mismo tiempo, viendo a quién acaban de meter en todo lo que es los dicasterios, que son los ministerios, por así decirlo, del Vaticano, como nueva cabeza del dicasterio, por ejemplo, de comunicación, que es uno de los dicasterios que van a conducir todo lo que es esa nueva comisión interdicasterial del Vaticano sobre la inteligencia artificial, porque el Papa ha decidido crear una comisión con diferentes dicasterios y 3 universidades en las que van a tratar a nivel interno todo lo que es el tema de la IA. Y una de esas personas, la cabeza del dicasterio de comunicación, es la señora Montserrat Alvarado, que es la antigua directora ejecutiva del Bucket Fund, que es una fundación conservadora que durante la primera legislatura de Trump estuvo canalizando muchos de los abogados de esa fundación dentro de la administración de Trump y con ello pues asumiendo posiciones judiciales, etcétera, y esa fundación es altamente conservadora, es pro-Trump. Todo eso sorprende, ¿no? Por un lado estamos viendo que el Vaticano dice sí, la IA tiene efectos negativos que ya han sido documentados y ampliamente corroborados por la ciencia. Es decir, ahí lo que hace el Vaticano es repetir lo que ya sabemos, pero no habla de prohibiciones, no habla del marketing que estamos viendo, de todas las promesas que a nivel científico ni una ha sido cumplida. Geoffrey Hinton nos decía que en el 2015 ya no habrán radiólogos y Elon Musk también nos decía que en el 2021 ya no conduciremos, que los coches serán autónomos y estamos en el 2026 y todavía seguimos teniendo radiólogos y todavía seguimos conduciendo con nuestras manos sin coches autónomos, ¿no? O sea, toda esta retórica de la inevitabilidad es asumida por el Vaticano. Y al contrario, cuando vemos lo que el Vaticano está haciendo, lo que vemos es que el Vaticano está creando infraestructuras que apoyan y fomentan el uso de la IA y la hacen casi inevitable, siendo el Vaticano el que dice nosotros vamos a ser ese intermediario moral, esa plataforma moral que decide cuál es el buen Big Tech y el mal Big Tech. Y, por ejemplo, creando pues, una infraestructura como la de los índices de fondos de inversión que están alineados con valores católicos, ¿no? Entonces, yo ahí no veo mucho por parte del Vaticano una crítica, sino una especie de fomento amagado, un poco más, por así decirlo, neblinado, ¿no? de la IA, en parte porque el Vaticano mismo también está usando muchísimo la IA. La Basílica de San Pedro está empapelada de sensores que están midiendo
los movimientos y la situación por la que transcurren cada día 60.000 personas a lo largo de toda la basílica, y también pues tienen sensores que están analizando la lengua con la que se está hablando, los dialectos con los que se está hablando y traduciendo, por ejemplo, la misa a diferentes idiomas. Es decir, la Basílica de San Pedro se ha convertido en una especie de laboratorio prácticamente, porque 60.000 visitas al día implica poder utilizar ese edificio con todos esos sensores con una tecnología que es altamente pues, dual use y que está, por cierto, siendo desarrollada por gente como Marco Trombetti. ¿Quién es Marco Trombetti? Alguien que estuvo desarrollando tecnología artificial primero para uso comercial dentro de todo lo que es el sistema de traducciones y que luego acabó vendiendo esos sistemas a los militares. Como te decía, no es la primera vez que el Vaticano incurre en contradicciones entre el discurso de paz y lo que hacen, digamos, con su dinero, con sus finanzas y con su estructura política. Sí, así es. Tienen una larga tradición de todo lo que es la contradicción performativa, diría Habermas, ¿no? El Vaticano es precisamente conocido por esa contradicción como infraestructura, como una de las infraestructuras más poderosas del mundo, pero que no consiguen hacer lo que anuncian. Muchísimas gracias, Lorena. Ha sido esclarecedor, te lo digo de verdad. Gracias a vosotros por la invitación y hasta la próxima. Estamos también con Ekaitz Cancela, que es colega de Órdago. Ya sabéis, el salto en Euskal Herria trabaja con Órdago y es investigador, es editor, ha escrito Utopías Digitales y es una persona que sabe mucho de esto que hemos dado en llamar inteligencia artificial y del tema que tratamos hoy, que es la inteligencia artificial militar. Ekaitz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Elor. Tú también sabes mucho de esto. Vamos sabiendo un poco. Ekaitz, la semana pasada se supo que Anthropic instalará Mythos en los sistemas de defensa de España y de otros 15 países seleccionados dentro de eso que hemos dado en llamar Occidente. ¿Qué significa la entrada de Mythos en la estructura de seguridad del Estado? Bueno, lo primero es que no se sabe muy bien qué es Mythos. Hay muchos artículos sobre ello y sobre todo una estrategia de comunicación y de propaganda muy amplia de Estados Unidos, pero no hay una especificidad de lo que va a hacer. Se sabe, por lo que se ha presentado, que es un modelo de ciberseguridad de Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, que detecta y corrige vulnerabilidades en sistemas informáticos complejos. Eso le sirve tanto a los bancos centrales como le sirve a las empresas, como le sirve a muchos ministerios de defensa y servicios de inteligencia para gestionar eso que se ha llamado la Guerra Fría tecnológica con China y Rusia, y principalmente se sostiene por esa ideología de la Guerra Fría. Pero eso ha producido algo que para mí es muy importante, que sin saber muy bien qué software estamos utilizando ni en qué nos hemos embarcado, porque es difícil saberlo de momento, no hay muchos tests, es decir, estamos casi siendo el banco de pruebas mediante la externalización de lo que es una función soberana del Estado, que es la seguridad de su infraestructura crítica, de sus comunicaciones, de la gestión de sus infraestructuras, sean de cualquiera de las administraciones públicas o del ejército, a una corporación privada estadounidense, y no solo la incorporación de esa corporación al perímetro de seguridad de la OTAN y de la Unión Europea. Claro, además vemos, como tú dices, que el mapa de países beneficiarios no es un mapa aleatorio, sino que es el mapa de Occidente, el bloque atlántico. Entonces, hace pensar que Mythos, más allá de la ficción, representa todo lo que la inteligencia artificial es en el presente, ¿no? Una metaherramienta del capital, si se le quiere llamar así, y sobre todo un instrumento para el dominio geopolítico y económico. Y es el intento, a través de la inteligencia artificial, de convertir no solo los ministerios de defensa y la administración pública, sino las cadenas de suministro de la inteligencia artificial y los semiconductores en una especie de arquitectura de pactos, listas negras y países con bloqueos. Y es una nueva disciplina militar donde los chips, los minerales, la energía, las cadenas logísticas, las infraestructuras de computación en la nube, los centros de datos, se encuentran bajo las condiciones políticas que dicta Washington.
y si no las aceptas, si osas girar hacia algún proveedor chino, pues habrá represalias, ¿no? Entonces vemos que el Pentágono ya no puede operar sin estas infraestructuras y ahora tampoco los ministerios de defensa ni los bancos centrales europeos. Y para mí aquí está el riesgo central, que es la dependencia sistémica a las infraestructuras de Silicon Valley, ¿no? Y eso es algo por lo que está pasando España y por los que están pasando el resto de países europeos. De nuevo, sin saber muy bien qué son, entran como el cliente de una infraestructura que está en California y va en contra de todos los discursos de soberanía tecnológica, ¿no? Se compra protección a cambio de dependencia, que es lo que siempre ha estado detrás de la OTAN. Y es lo mismo que ocurre cuando compras un CAFA F-35 o el software de Palantir, ¿no? Y ya pues lo último que es que esta dependencia además hace que el mismo proveedor que puede defender tus redes nacionales también pueda conocer tus debilidades. Entonces, eso hace que Estados Unidos y sobre todo la CIA y el FBI tengan un conocimiento de inteligencia formidable sobre los países y los puedan hacer torcer el brazo en el futuro. Insisto, no solo a través de la defensa o la seguridad nacional, sino a través de puntos de estrangulamiento económico. Si ellos saben qué va mal en tu industria, si ellos saben qué va mal en tu economía y tienen capacidad de detectarlo, también van a ser capaces de ofrecer sus servicios de protección y también sus apoyos económicos. Ekaiz, vosotros comenzasteis a publicar sobre Palantir y esa entrada en la defensa del Reino de España hace mucho tiempo, cuando nosotros no estábamos con Palantir, ni Peter Thiel, ni Alex Karp en el radar. En este sentido, ahora que estamos hablando de Anthropic, ¿representa un modelo distinto realmente del que representaba Palantir? Por simplificar, hay una IA militar democrática que está representando a Anthropic por todo el episodio que ha tenido lugar en los últimos meses de denegación de una serie de servicios al Pentágono, o estamos hablando del mismo negocio con distintas caras. Bueno, lo primero es decir, yo creo que no, que no son un modelo democrático, progresista o woke, como he llegado a leer, frente a uno trampista, ¿no? Sino que son dos posiciones complementarias, izquierda y derecha del capital, como diría Isidro López en España, pero dentro del complejo militar digital estadounidense. Lo que hace esto es disputarse simplemente la legitimidad y los ingresos comerciales. Palantir es un poco como la versión fea, ¿no? El gruñón que dice lo que nadie quiere escuchar en voz alta, ¿no? El belicismo explícito, como la ideología pública de Palantir, cuya rentabilidad depende de políticas militares. Y Anthropic representa la versión que necesita la coartada del uso responsable o ético para conservar a su público progresista y sobre todo su valorización bursátil, ¿no? Pero al fin y al cabo pone la misma tecnología en lo que se puede llamar la cadena de la muerte, ¿no? La diferencia, insisto, es de marketing y de moralidad, no de su función material. No olvidemos que Claude, a través del Maven Smart System de Palantir, ha ayudado a procesar y priorizar más de 1.000 objetivos militares en las 24 primeras horas de los ataques sobre Irán. Y se le vincula con la detención y con el secuestro de Maduro en enero, ¿no? También hemos visto que Claude ha conseguido acuerdos con el Pentágono y cada vez más partes de la administración están firmando acuerdos con ellos, siempre y cuando, dice Claude, no se dé la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses ni armas plenamente autónomas, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente no hay ninguna diferencia. Además, esto es solo para los ciudadanos estadounidenses, es decir, a Anthropic solo le interesan las preocupaciones que puedan llegar desde su público principal y lo único que quieren es mantener un poco el control y la relación con el ejército. No es nada distinto a Palantir, simplemente es una cuestión de retórica y de relaciones públicas. Hay una cuestión ahí que ya has mencionado, que es esta carrera con China, digamos, presentada por estas empresas como el gran otro, como el enemigo en la lógica smithiana, ¿no? De amigo-enemiga. ¿Qué sabemos realmente de las herramientas chinas de inteligencia artificial militar? Y hasta qué punto nos tiene, digamos, que atemorizar lo poco que sabemos o lo que no sabemos sobre este desarrollo. Pues aquí habría que separar lo que sabemos, ¿no? Que la verdad en cuestiones militares y de seguridad nacional, lo ideal sería saber poco y que no hubiera ejercicios de relaciones públicas como los estadounidenses que podrían dar señas de una crisis imperial que necesita de trucos culturales e ideológicos para sostener su declive económico y militar, por lo tanto que no se sepa mucho
de lo que es la IA militar china es relativamente bueno, pero sobre todo hay que separar de la propaganda de la Guerra Fría tecnológica, ¿no? Porque a China se le presenta como el enemigo y es el argumento que justifica la privatización. Dicho esto, lo verificable es que el Ejército Popular de Liberación, el chino, está integrando DeepSeek no solo como un producto, sino dentro de la arquitectura del sistema, ¿no? En toda la cadena de mando, control e inteligencia. Y de momento en funciones que no tienen que ver con el combate. Tiene que ver con la logística, con la sanidad militar, con el I+D+I en aviones de combate. Y también creo que aquí hay otro elemento, ¿no? Que las restricciones de chips de Estados Unidos, la propia paxílica, la propia estrategia de estrangulamiento a China le han empujado a correr sobre procesadores propios. ¿No? Esto es lo que está haciendo la inteligencia militar china, es profundizar en la soberanía algorítmica. Y esto es un poco lo incómodo para el relato occidental, porque China está haciendo lo que Europa no se atreve a hacer, que es frente a la dependencia que España y Europa aceptan con mizos, China construye una pila tecnológica propia con chips, modelos bajo el bloqueo y demostrando que se puede desarrollar y ser soberano pese a la influencia estadounidense. Y sobre todo que esta fusión civil-militar china, que tanto escandaliza el Departamento de Estado, es elevada en los foros de debate público porque está dirigida por el Estado chino, en lugar de por el capital riesgo, por los fondos de inversión como BlackRock o Blackstone, por las propias grandes tecnológicas como Google, Microsoft o Amazon, que todas tienen inversiones, equity y le ofrecen servicios a cloud, e incluso por el capital global saudí, que, como podemos analizar en el artículo que publiqué en El Salto sobre Mizos, es, junto con Wall Street y Silicon Valley, quienes están detrás del desarrollo tecnológico de cloud. Entonces, bueno, ver eso, ¿no? Que hay una estrategia distinta desde China, desde el Estado, desde el Partido Comunista, que podemos debatir sobre lo que es, pero es muy distinta a que tu economía y tu sociedad las dirijan Wall Street, Silicon Valley y el capital global de Arabia Saudí. Y ya para finalizar, claro, hablando de Wall Street y de las expectativas sobre la inteligencia artificial generativa y, digamos, en los próximos pasos a dar, siempre oímos hablar de la burbuja, de si esto va a estallar en determinado momento. Claro, ¿hasta qué punto ahí la IA militar y todo esto de lo que estamos hablando, que a mucha gente le puede parecer ajeno, no es sino la locomotora del uso general de la IA? La pregunta es si es lo que está manteniendo ahora mismo vivo un sector que atraviesa por muchísimas dificultades, como sabemos, de capitalización, de desarrollo incluso, y que puede terminar todo en burbuja. Lo primero es decir que efectivamente la IA es la expresión de cómo el capital estadounidense trata de transformarse. Los sectores tecnológicos estadounidenses son los que más crecimiento tienen, y el hecho de que las 5 grandes tecnológicas estén gastando cantidades cercanas a los 725.000 millones de dólares al año en desarrollar la IA habla mucho de qué esperanzas se tienen en que esta tecnología solucione los problemas que el propio capitalismo ha generado, ¿no? Entonces, bueno, todavía es difícil hablar de burbuja, al menos en los próximos 10 años, porque, como decía antes, hay muchos fondos de inversión detrás de esto, y se va a esperar a que se terminen los modelos y a que se dé la batalla económica y geopolítica para que esto se sepa. Veremos en 10 años si esto es una respuesta de que la burbuja se rompe. De momento es difícil, pero sobre si es la locomotora del desarrollo hay como dos matizaciones que hacer, ¿no? O sea, lo militar siempre ha sido el motor de desarrollo, pero como un financiador público, no como un mercado privado, ¿no? Internet, el GPS, los semiconductores, las redes neuronales tempranas, todas estas tecnologías han salido de los presupuestos militares y de DARPA, y luego se han ido transfiriendo sin coste por los mismos aparatos gubernamentales que lo desarrollan hacia las empresas que lo privatizaron para exportarlo además a todo el mundo. O sea, no olvidemos que el año pasado el presupuesto del Departamento de Estados Unidos para tecnologías digitales era de 315.000 millones, y que los contratos en defensa de las grandes tecnológicas se han multiplicado por 13 en 15 años, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que se está desarrollando con apoyo del Pentágono, Intel ayudó a financiar los primeros modelos de Palantir, es que sí, ¿no? Y luego la segunda respuesta, o el segundo matiz, es que hoy la relación se está invirtiendo un poco, ¿no? Y es que ya no es la guerra la que arrastra hacia el uso de la IA civil, sino la IA civil la que está colonizando la guerra, ¿no? Maven, Mizos, Claude en Irán, en Ucrania, son productos comerciales que se están reciclando para la guerra, ¿no? No son desarrollos militares que luego llegan al consumidor, ¿no? Eso es lo más importante con Mizos, que esto no va a llegar al consumidor final, que esto se está quedando en los estados y en los ministerios de defensa. Entonces, bueno, también ver que Gaza, con el proyecto Nimbus,
funcionan así como laboratorios para refinar tecnologías que luego vuelven al sector civil, es decir, son tecnologías que se aplican en la guerra, recicladas de lo que utiliza el consumidor, y una vez en la guerra se desarrollan para ofrecer mejores servicios al consumidor. Entonces, bueno, yo formularía la pregunta, en lugar de es la inteligencia artificial militar la locomotora del capitalismo, y es que la guerra es hoy menos un motor técnico de la inteligencia artificial y es cada vez más el motor de acumulación y de legitimación. El capital tecnológico necesita la guerra para desarrollar las tecnologías y sobre todo el Pentágono necesita la inteligencia artificial para dar una batalla que hoy ya no, como decíamos antes, no se da con cañones, no se da a través de las armas, sino que la guerra es hoy una guerra económica, y controlar la inteligencia artificial permite controlar las cadenas de suministro y la soberanía de buena parte de los países. Muchísimas gracias, Ekaiz Cancela. Te seguimos leyendo en Órdago y te seguimos a través de tus redes sociales. Hasta luego, Elor. Gracias por tu trabajo. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Ya estamos de vuelta a las secciones de aterrizaje. Primero, la perla de esta semana, el contenido que queremos volver a poner en circulación de la web del Salto. Sara, ¿qué has leído, visto, escuchado que te parezca una joya? Desde aquí el agradecimiento a Patricia por haber cambiado el nombre de la sección, que era La Joya y ahora es La Perla. Sí, hoy como hablamos mucho del Papa, pues Rosalía y su hábito de monja. Está todo relacionado. Entre todas las cosas que hemos publicado esta semana, bueno, en los últimos días me voy a quedar con un obituario dedicado a una gran ilustradora que forma parte de cualquier estantería feminista que se precie, ¿no? El pasado jueves 4 de junio nos enterábamos del fallecimiento de Marjane Satrapi, creadora de uno de los libros de cabecera para muchas, que es Persépolis. Ese libro nos enseñó a todas que los derechos de las mujeres siempre son un campo de batalla, especialmente cuando el conservadurismo toma el poder. Y en este obituario que hemos publicado, que está firmado por Débora García Sánchez Marín, que está titulado Marjane Satrapi, la mujer que dibujó la libertad, se dicen cosas muy necesarias. Leo un fragmento y luego ya vosotras seguís. Cuando Persépolis apareció a comienzos de siglo, muchos lectores occidentales descubrieron algo que debería haber sido obvio desde el principio, que las mujeres iraníes no eran un símbolo. No eran una categoría abstracta sobre la que discutir en tertulias o despachos. Eran personas concretas, con deseos, contradicciones, miedos y formas de resistencia propias. Bien, pues honores a Marjane Satrapi y también un recuerdo a otro artista fallecido, el músico argentino Carlos El Indio Solari, que dio forma al grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un auténtico fenómeno social y cultural en Argentina. Si alguna argentina o argentino nos escucha, seguro que así lo reconoce. Y también hemos publicado su obituario de la mano de Cecilia Valdez, un texto publicado en Radical, nuestra sección de cultura y pensamiento. Y ahora vamos hacia esas recomendaciones que estás viendo, que estás leyendo, pero sobre todo, Sara, sé que has estado por la Feria del Libro de Madrid. ¿Te has llevado algo de allí o qué? Sí, hemos estado este fin de semana y en una de las casetas... Dilo, presentando el libro que hemos escrito Patricia Reguero y yo, que se llama Hija, yo sí te creo, sobre la violencia sexual en la infancia y la acción de las madres protectoras. Bueno, en la feria se firma, ¿no? No se firma, pero bueno, también se presenta, y se habla y se hace networking. Muy bien. Porque firmar tampoco se firma mucho, para que engañarnos. A mí no me lo cuentes, que estuve el año pasado y yo creo que le firmé uno a un amigo. Pues mira, así ha sido más o menos nuestra experiencia, pero nos ha permitido compartir firmas con Laura Sanz Corada, que presenta un libro muy chulo que se llama Galleteras, que creo que va a ser mi lectura para este verano, que es un libro que recupera la lucha sindical de las mujeres de la fábrica de Fontaneda, que estaba en Aguilar de Campo, en Palencia, y es un libro que viene a rellenar los huecos de la historia que no se han contado, ¿no?, sobre las luchas de las mujeres trabajadoras. Mujeres que hacían galletas, pero también luchaban por su dignidad.
Y luego, antes de pasarte, recomiendo que acabéis de escuchar Utopía X. Por favor. Tu podcast, que ya creo que es la última entrega. Queda una y además se supone que en positivo. Así que bueno, sí, por favor. ¿Qué pasará? ¿Cómo acabará? ¿Acabaremos con el fascismo? Lo sabremos. Estamos en ellos. Bien, Sara, pues yo este fin de semana he visto La hija pequeña, que es una película dirigida por la franco-argelina Afsia Ersi. Muy interesante. Fue la Palma de Oro del Festival de Cannes. Yo no lo sabía, no sigo los premios, pero ahí está, muy premiada esta película, que además urde muy bien una historia sobre el despertar sexual de una joven de origen argelino. Y hoy que hemos hablado un poquito de religión, un poquito solo, me parece que muestra muy bien lo complejo de estar en el armario en determinados contextos religiosos, porque se da en un tratamiento ni maniqueo, ni tenebrista, nada de choque de civilizaciones, no hay un mundo mejor que otro, simplemente hay conservadurismo y hay patriarcado, por supuesto, también, como sabemos, en el Islam, ¿no? Pero ya digo que está muy bien tratado y se ve que la experiencia de la directora tiene mucho peso ahí. Pues mira, me ha venido a la cabeza ahora que estabas hablando de adolescencia, religión. Recomiendo mucho la serie Unorthodox, no sé si la has visto, Pablo. No, pero cuéntame, me suena a algo parecido a una peli que vi. Bueno, pues habla de cuando el extremismo se analiza dentro de una religión a la que pocas veces se pone la lupa, ¿no? Ponemos mucho la lupa sobre el Islam, pero ponemos poco la lupa sobre la religión judía, ¿no? El judaísmo. Y esta serie se centra en una comunidad ultraortodoxa de Brooklyn y revela cómo una joven todo lo que tiene que hacer para escapar de una auténtica jaula en la que viven estas mujeres, en una jaula patriarcal que instala el judaísmo sobre el cuerpo de las mujeres, y esto pocas veces se cuenta, así que me parece que hay que verlo también. Está dirigida por Anna Winger y Alexa Karolinsky y tiene ya unos años, pero yo creo que... Yo es que recuerdo una película con Rachel Weisz que también trataba este tema y también era algo parecido, era el regreso a casa de una mujer lesbiana judía en este tipo de comunidades. En este caso me parece que era en Londres. Así que muy bien, apuntada queda Unorthodox, ¿no? Uh-huh. Muy bien. www.elsaltodiario.com. Y con esto ya nos vamos hasta la semana que viene. Os avisamos que vamos a estar por aquí hasta el día 15 de julio y que nos han renovado el contrato para el año que viene. ¡Toma! Vamos a seguir con Asalto el año que viene. Ya vamos por 32 programas, me parece, si no me equivoco, que es este. Sara Plaza hoy ha estado a los micros. Muchas gracias, Pablo. Susana Albarrán con la asistencia técnica, Eloy de la Aza con la realización, los diseños le echáis la culpa a Jaime Gracia y Byron Maher y nos despedimos. Chao, chao.